Muy bien, hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí en Abrázame Poesía. Hoy estamos nuevamente muy bien acompañados por Nicolás Correa, que está aquí con nosotros. Muchas gracias por estar tomándose un café aquí en este edificio que nos da cobijo. Bueno, gracias Nicolás por estar. Yo lo he conectado por verlo como participante de esta editorial Alto Pogo, pero después, viendo un poco su trayectoria, dije, ¿cómo hace este hombre para hacer tantas cosas escribiendo dentro de la literatura, novela, cuento, poesía, que también vamos a ver? ¿Cómo te presentarías vos, Nicolás? Nicolás Correa, 35 años, escritor. Primeramente creo que soy escritor y Ajá, luego con el tiempo la hechura de la literatura me fue enseñando ese otro oficio que es de largo aliento y muy silencioso, que es la edición, que no tiene nada que ver con la escritura, que sí tiene que ver mucho con, obviamente, la lectura, la relectura y en mi caso algo que le doy mucha importancia es a la intuición, ¿no? ujú, Y intuición no para que un libro sea un boom, mejor, claro, sí. nunca se va a negar, pero intuición en cuanto al material poético que uno está buscando, porque sí, es cierto que uno está buscando está buscando ciertas poéticas, en mi Comprendo. caso. Eso lo vamos a charlar. Vamos a darle paso a nuestra productora Zulma Limón, que nos va a presentar Zulma Limón Producciones. Bien, nosotros acá, Nicolás, tenemos un pequeño espacio antes de empezar que se llama Poetas del Mundo, Qué bueno. un poeta, un país, una música. Y hoy le ha tocado a Mozambique, ¿no es Ajá. cierto? Y de Mozambique tenemos una música muy atractiva e interesante, que sabemos que Mozambique fue territorio, colonia portuguesa, así que podemos encontrar algunas similitudes con la música brasilera. La presencia del ditirambo. Tomamos una poeta, Noemia de Sousa. Noemia de Sousa se la describe como la madre de la poesía de Mozambique y tiene una particularidad en su biografía. Ella escribió poesía entre los 22 y los 25 años, nunca más volvió a escribir, nunca fue publicada durante los primeros años de su vida y fue publicada recién toda su obra en el 2001, cuando ella después fallece en el 2002. La madre de la poesía de Mozambique. ¿Por qué? Porque realmente fue una mujer que militó en los derechos de los negros, de los desposeídos de su país, de las tragedias que producía la colonia en Mozambique. Y nosotros leemos un poema de ella que me parece interesante y que la describe en su práctica vital que luego pasó al periodismo, a la traducción. Noemi de Sousa dice, si me quieres conocer, estudia con ojos de ver ese trozo de palo negro que un desconocido hermano Maconde, con manos inspiradas, talló y trabajó en tierras distantes allá en el norte. ¡Ja! Esa soy yo, órbitas vacías en la desesperación, de perseguir la vida, boca rasgada y herida de angustia con manos enormes, agrietadas, que implora y amenaza, cuerpo tatuado de heridas visibles e invisibles por los duros azotes de la esclavitud, torturada y magnífica, altiva y mística, africana de la cabeza a los pies. Esa soy yo. Si quisieras comprenderme, ven e inclínate sobre mi alma de africana, en los gemidos de los negros, en los batuques frenéticos de los muchopes, en la rebeldía de los machanganes, en la extraña melodía que vuela de una canción nacida en la noche. Y no me preguntes nada más si es que me quieres conocer. No soy más que un caracol de carne, donde la insurrección de África congeló un grito lleno de esperanza. Bien, realmente
nuestra madre de la poesía en Mozambique, Noemia de Souza, hace de esta poesía, que no es estrictamente militante ni existencial, pero una descripción de ese sufrimiento de la literatura también colonial que se producía sobre ese periodo de la historia de Mozambique, que ella ha tratado de romper y abrir hacia nuevos autores de su país, Noemia de Souza. Tenemos un poeta también acá con Nicolás. Después vamos a leer un poema de él. ¿La poesía dejó a la gente o nosotros dejamos, los poetas dejaron a la gente? ¿Qué pasa con la poesía hoy? Y mi mirada es muy subjetiva, porque creo que soy incapaz de analizar cuestiones más colectivas, tal vez grandilocuentes, porque prácticamente todo lo que hago tiene que ver de alguna manera con la literatura, ya sea en su variante de editor, en la propia actividad, que es la escritura, militando los libros también, porque bueno, por lo general soy de esa escuela de escritores que van a donde lo inviten, entonces eso es un poco una trampa también, pero porque uno después se tiene que hacer cargo de todo ello. Claro. Pero no sé si podría dar esa respuesta. Soy de los que piensan que cualquier libro que venda, no lo pienso yo, cualquier libro que venda más de 3.000 ejemplares, amén de ser muy bueno para el editor y para el proyecto, hay algo que está mal en ese libro, ¿no? Ajá. Pero porque tal vez por mis características de formación o formación, por lo general lo que se vuelve masivo siempre es algo a lo que le rehúye. Y así con la poesía, la verdad es que no sé si hay libros que vendan más de 3.000 ejemplares, y la pregunta es como mucho más profunda, es si no se está leyendo poesía o se lee. Yo creo que hay un circuito muy fuerte en la poesía. Ahora, la cuestión de cómo se trasciende ese primer espiral, el segundo espiral, ¿no? Que es la poesía para los poetas o la poesía para ciertos intelectuales, es algo que se viene dando hace muchos años. Sí, ¿no? Y hoy parecería ser que con las redes sociales también se dinamizó un poco, entonces hay más llegadas, pero sin embargo eso es poesía o no es poesía. Es un poco larga y casi de toda la historia de la literatura, pero no creo que poder dar una respuesta. La literatura, o sea, los libros también, ¿te encontraron, los encontraste, tuviste un ámbito familiar que estimuló esa atracción? Supongo que es la influencia de la casa paterno-materna, es fundamental. Mi mamá tenía una biblioteca muy importante, entonces era, primero por curiosidad, supongo, y de alguna manera por algo ejemplar digo, el ejemplo de ellos, uno era frecuente verlos leyendo, entonces supongo que eso también va amenizando a que uno se ve al objeto, ¿no? Al objeto libro en principio. Sí. Entonces, bueno, cómo acercarle al niño la literatura. Bueno, en mi casa eso por suerte sucedía, más allá de que era un hogar obrero, ¿no? Claro. Con todas las implicancias que esto tiene, ¿no? Un padre que se levantaba muy temprano, mi mamá también, digo, para ir a la fábrica en este caso. Pero no obstante eso, también tenía eso del hogar obrero, que siempre había un libro, que el libro es bueno, que el libro acompaña. Además, mis viejos son periodistas también, entonces, bueno, supongo que ellos también son residuos de toda una época, de una forma de ver la vida. Entonces, bueno, eso supongo que de alguna manera fue decantando. ¿Has comenzado con algún tema? ¿Hay un tema que se mantiene aún en tu vida como escritor? ¿O te parece que ha variado? Vamos a hablar finalmente de este libro que me llama mucho la atención, Heroína de la Gaucha. Sí. Pero ¿te parece que hay algún tema que se está repitiendo a lo largo de tu producción, de tus pocos años? Pero... Sí, y haces bien en preguntarlo, porque hace, no sé, mucho tiempo que en realidad estoy tratando de escribir una misma historia. Y esa misma historia siempre tiene formas distintas de ser narrada.
creo que todo el tiempo estoy tratando de recuperar esa historia perdida, que es como una fotografía que nunca se sacó, ¿no? Siempre lo pienso en esa instancia. Ajá. Es una fotografía, es una imagen imposible que nunca fue tomada, y me parece que todo el tiempo estoy tratando de narrar esa imagen. ¿Vos podrías describirla? ¿Crees que, porque se te ha preguntado también sobre este tríptico que has estado escribiendo, sobre si es gótico, ¿no? Si se puede hacer gótico en esta parte del mundo? Sí. Bien, ¿vos creés que la imagen se va a ir construyendo o hay, como te contaba antes, si hay algún tema, si es, no sé, la muerte, el nacimiento, si hay algún tema que está rondando esa imagen? Yo creo que la pérdida de la infancia. Tal vez es algo que a mí me marcó mucho en mi vida, en mi biografía personal, y de alguna manera esa pulsión experimental se hizo de alguna manera pulsión poética. Ajá. Y creo que la pérdida de la infancia, lo que significó, o lo que significa, ¿no? Perder ese espacio, ¿no? Es como una especie de locus amoenus, por lo menos así funcionó para mí, y de un modo muy abrupto la transición hacia, ni te digo, no te puedo decir una adolescencia, sino a una adultez inmediatamente, porque también soy hijo de los hogares del 2001. Entonces eso me agarró muy, muy saliendo a la vida, y hubo que hacerse cargo tal vez de situaciones que excedían, ¿no?, a lo que en ese momento uno estaba capacitado. Y sin embargo uno lo hizo, y el pensar en eso vino después, con los años. Pero me parece que sí, que de alguna manera todo lo que compone la mitología infantil, y no hablo de voces de la infancia, sino es un universo con una poética propia y con su propia mitología, como te digo, con sus propios recursos, con sus propias voces, con sus propios sonidos, con sus propios olores, dinámicas, claro, imágenes. Tengo imágenes muy claras, vivo en una zona, o vivía, ahora vivo mucho más lejos de donde vivía. Yo viví en Hurlingham toda mi vida, y por esas cosas de la vida, mi casa está a una cuadra de lo que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que son muchas hectáreas de bosque. Entonces tuve como una especie de infancia muy tenida por la cuestión forestal, el bosque, el monte. Los súcubos, como se dice. Exactamente. Toda una cuestión bastante la neblina en la tarde y la noche, y lo que sucede más allá de lo que uno puede ver y puede hasta escuchar también, lógicamente. Entonces hay algo como un espacio donde no se sabe, no se puede dilucidar bien qué es lo que hay en ese espacio. Uno asocia la infancia con el asombro, ¿no? Con esa suerte de inocencia y asombro. ¿Con qué autores de la literatura? Viste que Jesús nos está diciendo, y dice, ¿cómo lo hizo? Volví a leer el asombro que han alimentado, digamos, tu imaginación. Sí. ¿Qué autores nombrarías? No, fundamental, Mary Shelley, Frankenstein. Moderno Prometeo, creo que para muchos. Sí. Sade también, por error, pero Sade lo fue también, y fue como un objeto maravilloso, alucinante, ¿no? También horroroso, con el que me encontré a los 14, 15 años. Entonces también eso, creo que también fue muy fuerte el efecto del libro, ¿no? Un objeto, un libro que no se puede seguir leyendo por lo que está diciendo, básicamente. Entonces, esa experiencia fue muy interesante, muy, muy linda. Y después creo que sí, Vallejo, obviamente, en lecturas acompañadas, ¿no? Gente que te leía Vallejo y que te explicaba y que te contaba, y que uno podía empezar a sentirse en ese lugar, podía sentir que ciertas penas desde lo emocional tenían asidero en lo propio, en la propia experiencia. Luego con el tiempo sí se va construyendo, y ya no me acuerdo bien. En realidad son esos dos textos. Recuerdo obviamente El Principito en algún momento, que es como también una referencia muy fuerte, tal vez en la primera infancia, 7, 8 años. Y
y las telenovelas. Las telenovelas, sí. Las telenovelas, no podría, dentro de la educación sentimental, son cosas que no podría obviarlas. El melodrama. El melodrama, exactamente, al mejor modo de Migré, y con lo que me quedó de Migré, y bueno, más Llorens y Fernando del Pino, creo Sí, que sí, es. sí, Claro, sí, entonces, sí. eso es realmente también parte de nuestra educación, la televisión también como, ¿no? La industria de lo masivo también, ¿no? Me parece que tiene una fuerza interesante, o hay algo ahí muy interesante. Claro, ¿crees que vos has recuperado el melodrama en algunos textos tuyos? Hablando un poquito de Heroína, la guerra gaucha, que quizás contaras un poco el contenido de... Yo he leído reseñas, pero el contenido de la novela en particular, que me pareció muy atractivo el tema, y realmente me asombró, vamos, apoyo mucho ese sentimiento, el asombro. Heroína, sintéticamente, me debía a mí mismo una historia de amor, una propia historia de amor, quiero decir, escribir una historia de amor, llevar adelante en una narrativa, una propuesta donde el amor fuese el leitmotiv principal, por decirlo de alguna manera, si eso puede ser así, ¿no? Y bueno, en el propio imaginario de mi biografía personal encontré algunas voces, algunos personajes. Luego empecé a encontrar estas chicas con estas voces particulares, las trabas. Y bueno, ahí empezó a aparecer esta voz en particular, que es la de Heroína, que ya fue trabajada en otros textos, el personaje ya fue presentado en Súcubo, fue presentado en algunos libros de cuentos, porque es un personaje que por lo general siempre se va moviendo, así me sucede a mí en mis propuestas. Y es una historia de amor imposible entre dos chicos, en los 80, obviamente en vísperas de la guerra, ¿no? Uno se alista en el ejército y por amor el otro lo sigue al ejército y bueno, un poco en ese gran flashback que es la novela va a contar de qué fue esa tragedia, ¿no? Cómo se compone esa tragedia. Porque no es la única tragedia que ella sufre. Es un personaje tal vez muy trágico, muy signado por un sino trágico desde su hogar y la expulsión del padre, ¿no? La expulsión de ese seno materno. La madre también sufre. Bueno, en fin, no voy a contar tanto de la trama porque no viene a cuento, pero son distintas. Es un personaje que me interesaba porque estaba compuesto por distintas tragedias. No me di cuenta en el momento igual. Claro, sí. No, eso no se calcula, no está dentro de la ficción calculada. Pero más tarde sí alguien me lo señaló y conversando me di cuenta que su vida a lo largo era una tragedia que excedía el anclaje real, el anclaje material de lo que significa Malvinas. Claro, la guerra en sí. ¿No? La guerra en sí. Y lo que significa también todo aquello que tenga que ver con el motivo patriótico nacional, ¿no? El motivo nacional siempre por lo general es un tema muy delicado, está muy cristalizado en algunos casos, ¿no? Claro, sí. En el imaginario a veces. Y es como si no se hubiese podido hablar desde la voz de un punto en Malvinas. Exacto. Entonces eso generó, para mi asombro y para mi gusto, demasiadas rispideces. No es algo no era algo que estaba pensando. Claro, sí. No me imaginaba que alguien se podía ofender por la historia. Mira vos, esa parte no lo conocía. Bueno, en realidad, claro, te metías con varios íconos, ¿no? La guerra de Malvinas, la homosexualidad, el sufrimiento de ese padecimiento de todos esos seres que han puesto como héroes y no sé, ¿no? Lo tenemos que ver por las calles, su padecimiento aún. Sí. Claro, te metiste con temas... Y siempre, esto que siempre, perdón que te corte, perdón, pero en ningún momento en la novela o el personaje hace valoraciones, hace juicios de valor sobre la heroicidad de los soldados, la valentía de los soldados, sino que pone en escena otro tipo de heroicidad también. Claro. Con sus propias características. Entonces, porque nadie puede discutir cuestiones materiales como que eran chicos, que fueron prácticamente desarmados, que no tenían ningún tipo de instrucción. Eso es indiscutible, es irrefutable porque
es una de las pocas certezas que hay. Entonces, eso no está puesto en discusión. Sin embargo, a cierta parte de la sociedad sigue produciendo mucho rechazo, ¿no? Ajá. Como que el tema de la ficción y la realidad a algunas personas se le chispotea, digamos. Exactamente, son esas las palabras. Claro. No hay mejor definición que esa. Porque Hay gente que realmente, confunde ficción con realidad. claro, Y es maravilloso. y que vivimos, sucede. estamos Claro. ficcionados todo el tiempo, no sé, porque votamos ficcionados también, así que, Maravilloso. claro, sí, sí, El poder de la literatura es impresionante, en todos claro. lados. Bueno, eso es. Claro, yo no había leído solamente, digamos, críticas y reseñas positivas con respecto al trabajo y realmente me pareció original la idea de las tragedias, ¿no? De la tragedia amorosa, de la tragedia de la guerra, pero hay otra tragedia afuera en el que la lee. Que no También puede. es como, sí, Claro. En un principio apenas salió el año pasado, salió a principio de noviembre, fue como muy caótico todo, porque Ajá. en las presentaciones se generaba un clima bastante tenso, entonces bueno, hoy ya no, y de hecho nunca tuve conflictos con excombatientes, ni mucho menos, la verdad que no, Claro, pero sí con, ya te digo, ciertas lecturas, en realidad ciertas personas que no leen y compran tal vez por lo que se le dice en algún medio. claro. Lo que pasa es que al ponerle la guerra gaucha, tal vez se leyó literalmente, Sí, ¿no es cierto? Que además, sí. bueno, un gaucho como un macho argentino. Exactamente, bueno, también está. Claro, con ¿cómo eso, vas ¿no? a poner eso? Los gauchos son todos machos. Son todos machos, claro. Nunca van para atrás, nunca reculan. El toro, Claro. ¿no? También es macho. Bueno, entonces toda esa construcción. Sí, sí, la construcción de la frase también. Heroína, la guerra gaucha, y dijo, bueno, pero bueno, te metiste contra el melodrama. El melodrama en su forma de tragedia argentina y seguramente va a progresar a ser más aceptado porque realmente es como que hay que, digamos, aceptar varias cosas a la vez. Los talleres de escritura creativa que han progresado tanto en los últimos 10, Sí. 15 años, ¿se aprende a escribir la gran frase la gran pregunta que generalmente hacemos? ¿Se aprende a escribir? Roberto Art haría un taller de escritura creativa. O sea, Porque además uno se siente solo escribiendo, entonces tal vez juntarse con los amigos, escribir cosas, compartir. yo tengo una postura muy personal. Yo no me eduqué en ningún taller. Uh-huh. Y soy de los que piensan que en los clásicos y en la lectura no hay mejor taller que ese, Claro. que un clásico. Y después también son cuestiones muy subjetivas, que con el tiempo aprendí a ver. Antes era más, ¿no? En ese sentido era más muy discriminativo. El taller no. Pero sí es cierto que hay cada subjetividad necesita construirse de determinadas maneras y Totalmente, puntuales. sí, sí. A mi entender, a mí no me sirvieron nunca, no me interesan, me parece que es una pérdida de tiempo. Me parece que un taller con más de 3 o 4 personas es una falacia, Uh-huh. pero también está en mi propia visión, que es bastante subjetiva y tal vez en ese sentido no está muy caldeada. Pues sí tengo entendido que los talleres han sido útiles. Sí, hay talleres salido usina de muchas de personas. muchos escritores, Sí, pero sí, para sí. mí los talleres son como los premios. Yo no creo ni en los talleres ni en los premios. Me parece que todos esos espacios son como para normalizar la escritura, ¿no? Como para ponerla dentro de un formato estándar y que pueda ser legible. Yo, por lo general, en ninguna de esas dos cuestiones confío mucho. Claro, sí, no, es importante porque cada uno ha tenido un recorrido. Sí. Claramente que ya se ha dicho, no todo buen escritor es mejor lector. Pero bueno, casualmente tuvimos la última vez un encuentro para la formación de lectores, ¿no es cierto? Viste que formación de espectadores, formación de lectores, porque ahí sí creo que, por lo menos la escuela, no sé, en mí ejerció una orientación en la lectura. Pero es algo muy distinto, eso es, y de hecho creo que es más interesante. Claro. La formación del lector. De hecho, incluso yo con mi compañera, nosotros tenemos talleres de lectura. Eso es lo más interesante. Digo, ¿qué mejor que la pasión de poder leer y compartir una lectura de Faulkner o de Duras o de Flaubert? Eso es, ahí está
como es la revisión de los clásicos, la revisión de los clásicos que se están escribiendo hoy, tal vez. Claro, sí, sí. ¿No? Como eso es, me parece, Más ahí hay interés. pasión literaria, ¿sí? Claro. Ahí hay algo, hay un nervio. Claro. No lo veo tan así en el taller de escritura. Sí. Sí, sí, no, entiendo. La formación de lectura, de formación de espacios de lectores, Sí. de lectores para la poesía, Sí. de lectores, porque esta cuestión gregaria también Sí. de encontrarse con otro y de escuchar y de verle la imagen que uno no le vio Completamente. y de enterarse, ¿no? Es como estar Sí. en ese mundillo de las palabras de ese lado, de los grandes. Me parece algo fascinante. De hecho, me formé así también, o sea, universitario de letras también. Claro. También, claro. Me parece genial. Claro. Sí, aparte siempre hay alguien que de alguna manera es esa persona que va sacando ese conocimiento que ya está adentro y que ayuda a ver el resto, o a veces son muchos, o a veces son situaciones, en fin. Pero me parece, eso me parece hermoso. Sí, eso la verdad que es muy estimulante. Pero bueno, ¿proyectos para el futuro? Y estoy escribiendo, tengo algunos trabajos con los que cumplir, tengo que cerrar la trilogía con la que estoy escribiendo, o sea, si Dios quiere, o si yo quiero, mejor dicho, se terminará este año. Y después tengo algunos otros dos proyectos que vienen a caballo, pero por lo general soy de tranco largo. O sea, con estos 3 proyectos ya estoy hace 3 años, entonces va a salir lo que tenga que salir, si debe salir. No me apuro mucho, no debe tomarme el tiempo. Total, el tiempo, viste, para escribir, ¿no? Uno se saca. Creo que tenés un niño. Tengo una niña. Tenés una niña. ¿Qué le darías lo primero que le darías para leer? No, le hemos dado porque tiene 1 año y 7 meses. Tiene un libro muy lindo, no estoy seguro si, seguramente comprende algo, pero lo que comprende es para ella. Un libro que trata sobre el proceso femenino con la menstruación, que se llama El Libro Rojo de las Niñas, una editorial bellísima, unas ilustraciones muy... Y de a poco se le va armando, ¿no? Como en la biblioteca, pero por lo general siempre hay algo de la curiosidad que lleva a las niñas como a salir de su propio espacio y ir a buscar los libros que no serían, ¿no? Claro, los que le da el padre y la madre. Los que están vedados. Entonces es como que hay un ir hacia ese espacio y a sacarlos y abrirlos. Sí. Por lo general no los rompe, pero hay algo de ir hacia ese espacio. Y eso me parece que ahí está, ¿no? Tanto en cuanto uno diga no, y va a ir aún más hacia ese espacio. Y bueno, un poco que arme su propia biblioteca también. Claro, totalmente, ¿no? Pero uno, sí, a esta edad también es muy chica. Es muy pequeña. Uno trata de acercarle los libros que pueden parecerle más interesantes. Pero ahí sí es algo muy lindo decir cada tanto a la librería y proponerle una serie de libros y que vaya. Claro. Que vea qué pasa, que agarre, que elija. Tan chiquita. Bueno, la idea también nunca has escrito poesía, has escrito cuento, novelas, te has dedicado alguna vez al teatro. Sí. Has escrito para teatro. Porque Heroína me parece muy teatral, digamos. Así, yo estoy más del palo del teatro, me parece así muy teatral. Ya te digo, las reseñas que he leído, ese personaje. Pero has escrito para teatro también. Escribí un tiempo para teatro, fui programador de un teatro durante 2 años del Teatro El Cubo. Sí. Antes que sufriese un fuerte cambio en su corte. Antes tenía un tipo de programación, luego cambió. Yo justo estuve en ese momento antes de que cambiara. Ahora creo que es más un teatro de musical. Estuve antes en la programación anterior, programación artística. Y sí, escribí un tiempo largo teatro. Me parece que el teatro es algo maravilloso. La escritura del teatro. Y la puesta en escena, la dirección me parece aún mucho más maravilloso y creo que hay que tener mucho talento. Yo no llego hasta ahí. Y además, lo que me pasaba en realidad con el teatro, para recuperar lo que vos decías, es que se pierde mucho, no digo la calidad de escritor, pero sí perdés como escritor, porque tenés que ceder. Claro. Tenés que entregar tu texto y dejarlo. Heroína, de hecho, ahora se está ensayando. La idea es que este año hay un grupo de personas que lo están llevando adelante, lo están ensayando. Vamos a ver a dónde termina. Pero sí es cierto que tiene, como es una voz,
Claro, sí. Y bueno, Sí, sí, es sí. la voz en el espacio, no sé. Además el melodrama, si uno llevara para ese lado, tiene así como objetos concretos que se pueden poner en el escenario y eso Sí, tenés también. razón, Claro. completamente. ¿Tus talleres de lectura los hacen? No, yo vivo ahora en Mercedes, Ajá, en provincia de Buenos Aires, así que estamos a 100 kilómetros, casi 100, 101, 102. Así que los talleres de lectura los hacemos allá. se hacen allá. Igual este año prácticamente no estoy dando ningún taller de lectura, porque me han convocado, tengo la suerte de que me convoquen de las ferias, o sea, con el libro se está dando, ¿no? Ese Ajá, circuito de... Estoy dando por lo general un taller que es el que lo doy en las ferias, a donde me invitan, que es un taller de historia de la disidencia en la literatura argentina. ajá. Entonces, bueno, ahí es como un taller laboratorio. Claro. Entonces, ahora tengo algunas ferias por delante, así que, bueno, nada, un poco Bueno, contento con eso. y la verdad que es un tema muy interesante y un tema que necesitamos mucha información, porque tanto estímulo que hay en los Claro. últimos años sobre el tema, pero tal vez el contenido es un poco pobre a veces, ¿no? A veces puede ser. Igual estamos en una época tal vez donde hay muchísimo, hay mucho, se está dando mucho, y bueno, es cuestión de... Creo que las propuestas más potentes son las que sobreviven o las que van pasando por ese tamiz del tiempo, ¿no? Ujú, Gabriela Cabezón Cama, claro. Julián López, Julián son las López. escrituras que con el tiempo, más allá de que van quedando en el camino otras cosas, estas propuestas, donde uno puede pensar que hay una propuesta estética, Ujú, más que una obra, ¿no? Algo que se está construyendo, sí, como vos dijiste al principio, algo que tiene una masticación distinta al resto de lo que se está escribiendo. claro, Entonces, creo que esas son las propuestas que van a perdurar, imagino, no claro. lo sabemos. Ha habido en esos autores una posición vital que acompaña una posición literaria y eso le da una carnadura muy Sí, importante. muy fuerte. Claro, Sí, claro que totalmente, sí. totalmente. Así Coincido que plenamente. el boom de las editoriales, como decíamos antes, las editoriales pseudo independientes, Sí, no de sé. los últimos 15 también años, Sí. ¿no? Uno va a las ferias y ve cosas extraordinarias, Sí. además, en el trabajo no solamente editorial, sino del material con el que se hacen. Yo lo pongo en paralelo con el teatro, ¿no? Claro, Digo, esta ciudad... Pero tal vez lo que uno siente, no conozco tanto del teatro, en una época conocí o me dedicaba más, que el teatro fue constante, Sí. la labor, que nunca hubo un interruptus, y la realidad es que en el hacer del libro, en cómo se hace un libro, después del 2001, en donde ya no había material con el cual llevar adelante el libro porque era imposible, entonces ahí empiezan a salir estos proyectos cartoneros, ¿no? Revista cartonera, hacer el libro con cartón, hacer desecho, ¿no? Lo que ya no sirve, reutilizarlo para poder llevar adelante un libro. A partir de esas experiencias es como que se está dando un trabajo y además es muy colectivo, Sí. ¿no? Y paulatino, y en ese sentido creo que se está creciendo. El teatro tal vez no sufrió. No, bueno, antes, claro. en los 90 la literatura argentina era bastante compleja. Claro. El mundo, si bien había nichos, no sucedía lo que pasa hoy, una feria de libros de editores con más de 200 sellos. La respuesta a independientes, como independientes, pseudo independientes, si uno agarra un catálogo, puede encontrar que Eterna Cadencia, Alto Pogo y Interzona son editoriales independientes. Claro, Pero no tiene nada que ver. ¿Independientes de qué? Claro, es la pregunta, ¿no? Como, sí, ¿cuál es su independencia? Bueno, una viene de la plata de los Brown, otra viene de la plata del otro lado, y bueno, Alto Pogo viene de la plata de los libros que va imprimiendo. Pero a mí me gusta llamarlos más proyectos editoriales, no editoriales independientes, sellos, proyectos editoriales, porque además tienen una cuestión medio efímera también, ¿no? Digo, claro. Hay muchos sellos que nacen y luego decaen con el tiempo y que tal vez hacen a la experiencia de cómo se hace el libro, que creo que es lo que estamos aprendiendo. ¿Cómo se hace un libro? ¿Qué se hace con el libro una vez que está impreso? ¿No? ¿Cómo se articula eso con el escritor? ¿Cómo se lleva adelante un escritor? Es un tema no menor. ¿Cómo se mueve el libro? Bueno, hoy la COP está en otra instancia ya donde
está pensando en cómo se distribuye, cómo se coloca esos libros en el mercado, y bueno, con algunas, si acompaña un poco algunas acciones, tal vez el año que viene haya una expansión mayor en la distribución. Entonces son cuestiones que hacen también a esos proyectos editoriales. Claro. Y está bien tenerlas en cuenta. Ya se salió de aquel primer momento útero en donde el libro se hacía y bueno, hagámoslo y lo publicamos. Entonces se está pensando en ahora hay que ubicarlo acá, ahora hay que ubicarlo acá, ahora hay que ubicarlo acá. Claro. Porque ya también hay grandes cazadores de autores, ¿no? Sí. Que ganan mucho dinero por cazar. Sí. Es impresionante cómo se crea un nicho, se crea al mercado de ese nicho, ¿no? Es una muy interesante cuestión. Es muy atractivo eso. Alguna vez he leído sobre ese tema. Muy interesante lo que planteas. Cazadores de talento. De ¿no? talento, Se llaman sí. los agentes. Los agentes. Para mí hay que escaparle de eso. Si claro. el editor puede escaparle es lo mejor. Pero se mezclan muchas cosas. Claro, sí, totalmente. Cómo inflar algo, o sea, este tema, ¿no? Que leía de que quejándose un cazador de otro que le sacó un texto. Yo digo, esto es realmente el capital, es así. ¿no? Exactamente, digo, por eso estaba bueno lo que planteas, porque desde nosotros, desde el lugar de escritores, a mí me cuesta mucho darle mi mercancía al mundo capital. Claro. Yo estuve 7 años escribiendo Heroína. Y bueno, no sé si quiero que mi libro colabore con una máquina industrial de sacar autores. Lo tengo que pensar al menos. Digo, no todo el aura de la obra artística de la que hablaba Benjamin, bueno, por lo menos en mi caso me tomo el tiempo de pensarlo, porque realmente considero que es un trabajo artesanal, un oficio, entonces me gusta tal vez encontrar un espacio donde tal vez no sea un espacio muy visible, tal vez no sea un espacio que llegue a todos lados, pero es un espacio cuidado, en donde uno puede conocer a ese editor y hacer un trabajo de edición, entonces como a lo silencioso y artesanal del trabajo. Obviamente, y con el tiempo y la premura de plata, de llegar a fin de mes, a veces eso funciona como una trampa. Claro. Pero como no vivo de lo que escribo, no tengo ningún apuro, en mi caso. Comprendo. Trato de no enjuiciar a los colegas que tienen que incurrir en eso. Me parece que va en detrimento de la propia calidad personal, ¿no? Sí. Por eso hay muchos autores de este momento que tienen un primer, segundo libro muy bueno y con el tiempo empieza a caer el nivel de propuesta estética y ya ni siquiera hay propuesta. Entonces, a mí me da terror eso. Claro. Sí, te entiendo. Claro, a veces la presión de que la literatura en español también, esta parte del mundo, tiene poco campo, ¿no? Uno te estaba... Ahora lee más japonés que... Y de hecho, ahora hay, hace unos años hay como en Francia, en algunos países hay como una intención de publicar lo raro, pero es cierto eso, porque digo... De hecho, puedes agarrar algún autor de corte entre los 30 y 45 años que escriben en neutro. Claro. Y uno se pregunta, ¿a quién le está escribiendo este narrador o con quién está dialogando? Si es que dialoga con alguien. Obviamente eso es muy personal. Para mí es la literatura que lo único que hace es darle de comer a esa máquina gigantesca. Claro, totalmente. Paralelamente estamos en el año de las lenguas indígenas, donde hay muchas publicaciones, ¿no? Una persona en el programa anterior, publicaciones de poesía fundamentalmente en lenguas indígenas, o sea que son como, viste, la sociedad es como un conflicto, viene un movimiento de un lado, viene otro, ¿no? Porque que se declare año internacional de las lenguas indígenas en un momento que se está peleando directamente por dónde están parados y por el aula que existe, ¿no? Pero sucede en otro campo, ¿no? En otro nivel de conciencia de la situación, y eso es muy atractivo. Es muy interesante, porque de hecho hace poco una editorial cordobesa publicó a David Añinir, que es un poeta mapuche. Él es chileno, un poeta muy interesante también, donde se sincretizan varias cuestiones de estas que vos estás planteando, ¿no? Como la colocación de las comunidades indígenas, cómo están colocadas, dónde están colocadas, qué es lo que están pidiendo, ¿no? Qué es lo que piden, y bueno, cómo empieza a jugar eso también en la lengua, cómo se empieza con esa hechura del lenguaje, qué es lo que pasa
en el producto textual. Es muy interesante. Es muy interesante porque rescata la oralidad de la lengua, ¿no? Que un poco los talleres volviendo a los talleres de lectura, ese leer en voz alta, que estas lenguas han tenido desde su origen y que no necesitan una gramática para hacer una lengua, pero bueno, la asociación de lenguas necesita una gramática. Pero bueno, volver a la oralidad, al cuento, a la poesía y la música como así nació. Eso la verdad que también, por lo menos para mí, es muy atractivo. Aparte hay algo de volver como al origen, ¿no? A el cómo se narraba, el cómo se contaba. Claro. Cómo se decía. Bueno, y uno vuelve a la infancia, cuando te contaban un cuento. Famoso Exactamente. Esa escena primaria con respecto a la palabra es extraordinaria. O es como, a mí me gusta pensarlo como de un modo bastante pudiano, si se puede decir el adjetivo, como ese niño que escucha a las mujeres de la cocina de su casa, ¿no? También. O a los hombres en distintos espacios, tal vez muy separados, ¿no? Claro, sí, lo femenino, sí. Pero eso, cómo se escucha eso, uno cuando es niño y cómo escucha esas voces que van y que además van tejiendo, ¿no? Que van tejiendo narrativas, que van tejiendo secretos, que van tejiendo cuestiones. Claro. Hay algo de la escucha que tiene que ver directamente con eso, está implicado ahí en la infancia, ¿no? Toda la infancia, y está implicado también un sentido que colabora con la inteligencia metafórica, porque fíjate que ahora cuando uno va a escuchar una música, pone YouTube. Sí. Y se trata de escuchar, yo voy directamente a YouTube, así miro la imagen y de paso escucha, no sé, escucha, ¿no? De decir, nos vamos a escuchar un texto, a ver qué dice, ¿no? Entonces, claro, volver a escuchar leer en voz alta es, volver a reunirse alrededor del fuego en un punto. Eso es el punto. Eso es muy lindo también. Es la idea del ritual, ¿no? Del ritual, exactamente. De la literatura como una suerte de ritual encantatorio. ¿Y tu ritual para escribir cómo es? ¿O no hay? Sí, con el tiempo y... Con un niño. Entonces cambia un poco, pero por lo general cuando estoy en proceso, hoy, después de mucho tiempo, aprendí de los procesos, cada proceso necesita su tiempo necesario y bueno, tal vez hoy que estoy escribiendo, bueno, si necesito cantidad de horas, no hay chance, no hay posibilidad de que no le dedique una cantidad de horas. Son 4 o 5 horas. Entonces, como en el día no se le puede destinar eso, por lo general me levanto muy temprano para después poder hacer el resto de mi cotidiano, ¿no? Entonces me levanto 3:30, 4, y bueno, hasta las 7:30, 8, hasta esa hora puedo, después ya tengo que... Ya en la vida real. Pasa lo otro, claro. Exactamente. Pero sí es cierto que por lo menos yo necesito tiempo físico encima, además porque si no uno se vuelve una especie de ogro, porque no puede estar en ese mundo en el que quiere estar. Claro. Entonces, por lo menos a mí me afecta muy negativamente en el transcurso de mi vida. Si no puedo dedicarle tiempo a eso, después me pongo muy, muy tenso. Comprendo. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Nicolás, que hayas llegado hasta aquí, todo el tiempo que nos has dedicado, y realmente ha sido un encuentro maravilloso. Cualquier cosa que vos quieras comentarnos, presentarnos, contarnos si se da eventualmente la obra de teatro sobre heroína, nos venís a contar. Este espacio está... invitar, pero por supuesto, yo ya la vi, dije, la sí, estaba más o menos, sí, vas a hacer una de las primeras. Está bien. Bueno, me alegra mucho que se expanda el hecho artístico, porque, bueno, el teatro lo que tiene eso es una gran expansión de una idea y un montón de sangre y de gente. Aparte debe ser como, por lo menos me pienso del lado del escritor, como una muy performativizado. Sí, totalmente. Casi que me da pánico. Claro, bueno, pero soltalo, ya lo están haciendo. Alguien vio la imagen que vos estabas intuyendo, después con la forma final. A ver qué pasa. Claro, sí, no seguramente lo van a encontrar. Muchísimas gracias, Nicolás, por estar aquí con nosotros. Y ya sabes, este espacio está abierto para lo que quieres contarnos alrededor de un juego imaginario. Maravilloso, hermoso. Muchísimas gracias. Te saludo, nos vamos a despedir acá. Gracias por estar. Las cosas que tenemos acá. Vamos a distribuir y seguimos. Muchas gracias por estar.
Vamos a seguir. Bueno, estamos nuevamente. Muy lindo este encuentro con Nicolás Correa, que sugiero que Heroína, la Guerra Gaucha, se acerquen a, por lo menos, mirar algunas páginas y seguramente se van a quedar leyéndolas. Saben ustedes que Abrázame Poesía da muchas posibilidades de participación. Una de ellas es que nos envíen un poema que recuerden, que no dure más de 1 minuto. Usted, ¿qué poema recuerda? Ese es el momento en el cual usted se pone una cámara, su celular y nos manda 1 minuto de ese poema que recuerda a poematerapia@silviadocampo.com.ar. También tenemos nuestro espacio de poema terapia. ¿Quiere que le demos un poema a partir de una propuesta suya? Por ejemplo, que nos mande una carta contándonos alguna cuestión personal, alguna angustia, alguna alegría, algún proyecto, y quiere que le regalemos un poema, también le podemos regalar en el espacio que se llama poematerapia@silviadocampo.com.ar. Y por último, comentarles que cualquier sugerencia de autores que a ustedes les interesen dentro de la poesía, para que podamos leer aquí, también son recibidas en el mismo mail, poematerapia@silviadocampo.com.ar. Abrázame Poesía es un lugar para la poesía del mundo, así es que bienvenidos a todos los que quieran colaborar con nosotros. Y bueno, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Nos encontramos próximamente. Gracias.